Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 19 de noviembre del año 2021, 9 años aquí madrugando con ustedes, gracias siempre por estar ahí. Y hoy amanecemos con día sin IVA, segunda jornada del día sin IVA, en la que los colombianos pueden aprovechar algunas de las ofertas para comprar cositas con menos impuestos, más económicas. Esperan los comerciantes ventas por más de 7 billones de pesos, esto teniendo en cuenta lo que pasó en el último día sin IVA. Y recordemos que queda todavía uno pendiente. Carnet de vacunación no se va a exigir en algunos centros comerciales o en los establecimientos de comercio. Y amanecemos también con buenas noticias en la música, Capi, que hemos traído varios Grammy Latino para Colombia, una fiesta muy, pero muy especial. Capi, buenos días. Buen día, Yolanda. Sí, los artistas colombianos brillaron en la ceremonia de los Latin Grammy. Se llevaron un total de 10 galardones. Hay que hablar de Camilo, que brilló con 4 estatuillas. Juliana Velázquez se llevó el Latin Grammy a la mejor nueva artista. Silvestre Dangond ganó en vallenato. Petrona Martínez con Ancestras se llevó el Latin Grammy al mejor álbum folclórico. Y también se destacaron Karol G, Juanes, Turroxito y la Orquesta Filarmónica de Medellín en el mejor álbum latino infantil. Ahí están los colombianos llevándose premios y brillando, Yolanda, en la ceremonia que se realizó en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Gracias, Capi. Y amanecemos también con noticias de la Corte Constitucional, que no se pudo poner de acuerdo sobre el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares, relacionado con las demandas que piden despenalizar totalmente el aborto en Colombia. Mucha expectativa porque este tema estaba en la agenda de ayer, pero apareció el impedimento y no lograron ponerse de acuerdo, de modo que un juez va a definir el impedimento y se aplaza entonces la discusión sobre la despenalización del aborto, se aplaza por lo menos 15 días. Y amanecemos con madrugada de eclipse de luna. Kelly, muy buenos días. Sí, Yolanda, muy buenos días. América del Norte y gran parte de Sudamérica vieron esta madrugada un eclipse lunar casi total, el más largo de hecho de su tipo desde el año 1440. El eclipse, en cuya fase más fuerte se oscureció el 99,1% de la superficie visible de la luna, pues también fue visible desde partes del noreste de Asia, de la Polinesia y del este de Australia. Eso sí, en Europa ni África pues pudieron verlo. Sí, eso es lo que dicen. En Colombia sí se pudo ver y hay quienes dicen que el frío tan tremendo que hemos sentido en la madrugada pues tiene que ver con esto. En todo caso, que son madrugadas frías, estas son madrugadas frías. Y hablamos también, Juan Manuel, de un caso escandaloso, impresionante que ha ocurrido en Colombia y que provocó el pronunciamiento conjunto de las embajadas de Israel y de Alemania. No es para menos. Juan Manuel, buenos días. Buenos días, Yolanda. Estamos hablando de lo ocurrido en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá en el marco de la Semana de la Internacionalización, que tomó como un motivo de su homenaje y de su trabajo pedagógico, según explicaron allí, ubicar esvásticas y disfraces de la Gestapo, de la policía secreta de la Alemania nazi, una réplica incluso de un histórico avión de la Fuerza Aérea Alemana. Incluso también un policía vestido de Adolfo Hitler hacía parte de lo que ellos decían estaban adelantando en materia de pedagogía y de internacionalización. De inmediato se produjo la reacción, no solo de los altos mandos de la policía, de la Dirección Nacional de Escuelas, sino también un comunicado conjunto de las embajadas de Alemania y de Israel, rechazando vehementemente el uso de este tipo de simbología que hace de cierta manera apología a la Alemania nazi. Muy fuerte, policías disfrazados de nazis, de verdad que impactan las imágenes que se han conocido. Y es impactante también una noticia que se ha conocido en las últimas horas, que reporta que por lo menos 300 niños y jóvenes indígenas en el Chocó se han suicidado desde el año 2003 hasta hoy, porque son víctimas de violencia, son víctimas de reclutamiento, por las condiciones difíciles en las que viven, un dato que nos debe impactar, por supuesto. Y hoy, en términos de pandemia, hay noticia importante, comienza proceso de refuerzo con la tercera dosis para mayores de 50 años. Juan, hay que recordar que hay que esperar a cumplir los 6 meses, ¿no? Desde que se recibió la segunda dosis. El anuncio, Yolanda, incluso lo hizo el propio presidente Iván Duque, dijo que se inicia desde este viernes, como usted lo señala, la aplicación de las dosis de refuerzo para los mayores de 50 años que hayan tenido hace 6 meses la segunda vacuna. Esto es claro para que quienes pretendan hacerlo sin agendamiento tengan en claro que deben cumplir ese requisito. A propósito de la pandemia, se reportó en las últimas horas la muerte de 51 personas en Colombia por COVID-19 y se detectaron 2.121 nuevos casos de contagio. El Ministerio de Salud dijo que más de 10 millones de personas todavía necesitan aplicarse la segunda dosis de la vacuna.
Sí, todavía falta completar esa fase, de modo que es el llamado a la gente. Hay que hacerlo y siempre insistimos aquí, miremos lo que está pasando en el mundo. Y entre tanto, también hay noticia en la Contraloría que imputó responsabilidad fiscal por más de 57.000 millones de pesos contra los constructores, interventores y supervisores del famosísimo proyecto del Aeropuerto del Café por incumplimientos en la obra. Nos detenemos también en las noticias del mundo, Kelly. Sí, Yolanda, las autoridades sanitarias de Chile hicieron un llamado a votar en las elecciones presidenciales del domingo, que es la cuarta votación que se celebra desde el inicio de la pandemia, que en esta ocasión pues tendrá lugar en medio de un leve repunte de contagios. Están llamados a votar, recordemos, casi 15 millones de personas. Se va a elegir al nuevo presidente que asumirá el cargo en marzo y se va a renovar toda la Cámara de Diputados y parte del Senado. Hay elecciones legislativas también en Venezuela. Hay noticia también de la pandemia. El Consejo Federal de Alemania aprobó un nuevo reglamento para combatir la pandemia con un nuevo repunte de casos. Entre otras cosas, se va a imponer la regla 3G para empleados, lo que significa que las personas que quieran acceder a su lugar de trabajo pues deberán estar vacunados o recuperadas de una infección por coronavirus. El ministro de Salud, Jens Spahn, dijo que no se puede descartar un confinamiento si la situación pandémica así lo requiere. Y una noticia de última hora también de pandemia, Yolanda: el gobierno de Austria aprobó un confinamiento general a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora, incluidas pues las restricciones al movimiento de los no vacunados, pues no frenaran los contagios. Tremenda noticia, confinamiento general en Austria. ¿Y esto será que vienen otros países en el mismo sentido? Confinamiento general, todo el mundo a la casa nuevamente. La pandemia no se ha ido, hay que insistir en ese punto sin duda. Juan Manuel, y se mueve la política. Definitivamente la crisis entre Alejandro Gaviria y César Gaviria es de ruptura total. Sí, y hasta el punto, Yolanda, de que se habla ya de una crisis tanto en el Partido Liberal como en las consecuencias que pueda derivarse de esta ruptura. ¿Por qué razón? Porque las juventudes del liberalismo, que tenían previsto un evento para anunciar la entrega de muchas firmas a favor de Alejandro Gaviria, desistieron de esa decisión. Dijeron que no van a acompañar entonces en consecuencia a Alejandro Gaviria. Y también hay cierta crisis en el Centro Democrático. El representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, el hijo del general Uzcategui, dijo que eventualmente abandonaría ese partido si Catalina Serrano, que es la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, encabeza las listas del Centro Democrático a la Cámara por ese partido. Bueno, empiezan las batallas por las candidaturas al Congreso, sin duda. Yanelda, y en Bogotá, el tema de seguridad. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Sí, señora, hubo un consejo de seguridad en las últimas horas atendiendo el clamor de la ciudadanía para reforzar algunos puntos específicos y frenar el hurto callejero que tanto está afectando a la ciudad. El propio Luis Ernesto Gómez, quien es el secretario de Seguridad, ha anunciado una serie de controles tanto en puentes como en centros comerciales y otros puntos específicos para contrarrestar esos delitos de alto impacto. También anuncian controles en aquellos sitios que han sido denunciados donde venden celulares robados e incluso bicicletas robadas. Y en los deportes, José Fernando, protagonistas Cabal y Farah, buenos días. Buenos días, Yolanda, así es, y serán protagonistas del ATP Torneo de Maestros, este que se disputa en Turín. Enfrentarán a Joe Salisbury y Rajeev Ram, la tercera salida de los colombianos, buscando un cupo en la semifinal de este torneo que reúne a las 8 mejores parejas del año y donde están los colombianos. Claro, también en masculino, y ahí habrá actividad, estará la presencia de Andrei Rublev frente a Casper Ruud, y Novak Djokovic se medirá frente a Cameron Norrie. Y también en noticia, el regreso de las ligas en el fútbol de Europa. Hoy España, Alemania y Francia tienen actividad. Levante Atlético de Bilbao, Augsburgo Bayern Múnich y Mónaco frente al Lille. Capi Romero, miramos al pasado 19 de noviembre, que tenemos buenos recuerdos también. Claro que sí, Yolanda. 2012, la Corte de Justicia de La Haya dictó su fallo que ratificó la soberanía colombiana de 7 cayos del archipiélago de San Andrés, pero le concedió a Nicaragua una porción de mar que tradicionalmente Colombia había considerado suya. Se calcula que se perdieron más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar. También en el 2012 se instaló en La Habana la mesa de negociación del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, y que declararon ese día un alto al fuego unilateral. Y precisamente ese lunes del 2012, también, Yolanda, comenzamos a madrugar al frente de las noticias de la mañana en RCN Radio. Así que, Yolanda, cumplimos 9 años madrugándole a las noticias. Gracias siempre a los oyentes por estar ahí. Estas son las noticias para empezar el día en RCN Radio. Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.